El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos el relato, mismo que es una experiencia paranormal y basada en hechos reales. Jack 335 lo escuchará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato. Como dijo Dragón, es una experiencia paranormal y misma que está basada en hechos reales. Este relato se titula La Bruja del Monte. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy les contaremos un relato. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato está basado en hechos reales. Este relato se titula La Bruja de la Montaña. Y este relato va así. Hace muchos años, hace 60 años para ser exactos, vivían Harold y su hermana Valentina. Ellos tristemente quedaron solos porque sus padres fallecieron ya hace mucho. Y tristemente, Valentina se enfermó de cáncer. Era leucemia, por cierto. Es leucemia. La leucemia es cáncer en la sangre. Y justamente Harold estaba pues triste y a la vez desesperado. Y pasó lo siguiente. Después lo que hicieron unas personas fue comentarle de una bruja que vivía en el monte. Y justamente lo que él hizo es ir directamente. Empezó a caminar por todo el sendero, pero eso sí. Después empezó a escuchar toda clase de ruidos. Pero eso sí, a Harold no le importó nada de eso. Y lo que hizo fue continuar. Después llegó una vieja cabaña, misma que está en medio del monte. Llega, toca la puerta y le abre a una anciana. Después esta anciana le dice: Buenas noches, mijo. Dime, ¿qué es lo que deseas, muchacho? Preguntó la bruja observando a Harold con atención. Y Harold pues le contestó: Necesito su ayuda, señora. Le respondió el joven con apenas un hilo de voz. Y le dijo: Mi hermana Valentina está muy enferma y tristemente no hay cura para su mal. Tiene leucemia. Y me han llegado a contar de sus habilidades, aunque la verdad no tengo mucho dinero. Y estoy dispuesto a pagar cualquier precio por salvarla. Después la bruja entrecerró los ojos, evaluando al joven ante ella, y justamente le dijo: No hables tan a la ligera, chiquillo. Pues para salvar una vida, otra debe ser entregada, declaró con avidez. Y justamente Harold se quedó pensando y a la vez asustado. Y justamente él pensó que las palabras de la bruja era algo muy feo. Y eso sí, él empezó a recordar que el día en que su mundo se desmoronó fue cuando la misma enfermedad, la arrebató a sus padres. Del lado de ambos, y eso sí, los dejó solos en este mundo. Mejor dicho, se quedaron huérfanos. Y justamente fue entonces cuando sus tíos, con aire de falsa benevolencia, y eso sí, lo que hicieron fue acogerlos en su casa. Pero eso sí, esa generosidad era solo una fachada. Y justamente estos jóvenes huérfanos pronto descubrieron que su nueva vida sería una completa pesadilla. Sus tíos los trataban como si fueran sirvientes. Eso sí, un estorbo en su refinado hogar. Y eso sí, tristemente lo relegaban al sótano. Mejor dicho, que ahí dormían los dos, donde el frío se colgaba entre los muros de piedra
Y eso sí, el hambre era compañera para ambos, muy constante por cierto. Y eso sí, Valentina, su hermana, siempre le mostraba compasión. Y eso sí, para él Valentina, su hermana, era su ángel guardián. Y sin que sus tíos se dieran cuenta, Valentina lo que hacía era robar comida para él y para ella también. Y eso sí, ambos se reconfortaban en sus momentos de desesperación. Pero eso sí, tristemente, la misma enfermedad que había arrebatado a sus padres amenazaba con llevarse también a su hermana. Y eso sí, Harold no podía permitirlo. Y eso sí, él temblando de frío en su rincón del sótano, recordó las historias que él había oído en su niñez y sobre todo de lo que le habían contado algunas personas, que era sobre la bruja que vivía en lo más profundo del monte, y eso sí, al norte de la ciudad. Esta bruja era capaz de realizar milagros, que eso sí, desafiaban a los médicos más prestigiosos, pero eso sí, cuyos servicios tenían un precio que pocos estaban dispuestos a pagar. Y después le dijo: ¿Y bien? ¿Estás dispuesto a hacer ese sacrificio? preguntó la bruja, sacándolo de un sentimentalimiento. Mejor dicho, de todo lo que se estaba imaginando y pensando. Y justamente Harold lo que hizo fue apretar los dientes y asintió con decisión y dijo: Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. total. Y él pensó: sin Valentina yo habría muerto desde hace tiempo. Si ella fallecía, no tardaría en seguir sus pasos, pero eso sí, si yo llego a morir primero, quizá mi sacrificio va a ser para algo. Y justamente, con un gesto lento, la bruja sacó un frasco de su bolsa y justamente le dijo: Mira, entonces toma esto. Llénalo con el agua de esa tinaja. y le dijo eso sí, entregándole un pequeño recipiente, mismo que está hecho de cristal. Cuando lo hubo llenando, la bruja se lo arrebató, y eso sí, clavándole las uñas cerca del corazón. Extrajo de él un pequeño hilo dorado, que introdujo en el agua de lluvia, y eso sí, teniéndoselo de nuevo, y eso sí le dijo: Cuando tu hermana beba de esto, ella sanará. Pero recuerda, el precio debe ser pagado. Y justamente con el frasco en la mano, lo que hizo Harold fue regresar a casa. Y eso sí, en silencio se coló en la habitación de su hermana, porque eso sí, después la pasaron a una habitación. Vertió todo el contenido en sus labios con la esperanza, y eso sí, en el corazón, pero eso sí, su acción no pasó desapercibida. Y después, su tía le dijo: ¿Qué estás haciendo aquí? exclamó su tía, y eso sí, interrumpiendo en la habitación con furia. Y eso sí, destelló de compasión y brillo en sus ojos al malinterpretar la escena. Y justamente le dijo: ¡Has sido tú, malcriado! Has estado envenenando a mi pobre Valentina, mi sobrina favorita. Y justamente Harold le dijo: no, tía, no. Por favor, escúcheme. Harold suplicó, retrocediendo ante la ira de su pariente, entre comillas. Y le dijo: esto es para curarla, lo juro. Y después su tía lo que hizo fue golpearlo con fuerza, ignorando sus palabras. Y le dijo: ¡Basta de mentiras! ¡Voy a matarte por esto! Y justamente esta señora, cegada por la ira, arremetió contra Harold con una brutalidad despiadada. Y justamente le dijo: ¡Has sido tú, maldito ingrato! y eso sí, vociferaba entre golpes, mejor dicho, hablaba mientras
que golpeaba a Harold. Y justamente Harold tenía el rostro ensangrentado, los huesos machacados bajo el impacto de los golpes. Harold yacía inerte en el suelo. Su aliento apenas perceptible fue desapareciendo, pero eso sí, una sonrisa aflojó a su rostro. Y justamente se dio cuenta que ese precio había sido pagado. Para salvarle la vida, otra debe ser entregada. En ese entonces los golpes dejaron de doler. Y eso sí, se dejó arrastrar al lugar más allá del tiempo, donde sabía que sus padres lo estaban esperando. ¿Y por qué pasó eso? Porque lo que Harold hizo fue sacrificarse para salvar a su propia hermana. Después de eso, Valentina despertó, ya muy sana. Y justamente su tía le dijo: Pero no puedo creer que sigas viva. Yo misma vi que tu propio hermano te estaba envenenando. Y después Valentina le dijo: No, él nunca hizo eso. Lo que hizo fue ir con la bruja del monte para ayudarme. Y él hizo algo que nadie hace, que fue ir y buscar una cura. Pero él se sacrificó para salvarme y para que yo siguiera viva. En ese entonces, la tía aún seguía molesta, pero de repente vio al mismísimo demonio recargado en el marco de la puerta. Pero eso sí, solamente ella lo podía ver. Y dijo: ¿Qué hace él aquí? y Valentina le dijo: ¿Quién? Aquí no hay nadie, tía. después el mismísimo demonio le dijo: Justamente hiciste lo que yo te he estado ordenando, que fue tratar mal a los hijos de tu hermana y de tu cuñado. A uno de ellos lo mataste, mientras que a tu otra sobrina, ella seguirá viva, porque eso sí, por desgracia, a tu sobrino no me lo llamaré, porque él hizo algo que el mismísimo Dios siempre va a apreciar y a valorar, mientras que yo odio. Y lo que hizo fue el acto de sacrificio. Pero esto sí, lo que tú hiciste siempre me va a agradar. Y vete preparando, porque próximamente vendré por ti y te llevaré al infierno. Después, el mismísimo demonio desapareció, dejando un espantoso olor a azufre. Pero eso sí, cosa rara, solamente a la tía de Harold y Valentina les tocó ver eso. Eso sí, a Valentina no le tocó ver ni oler el olor a azufre. Después de eso, la tía de ambos pensaba cambiar su forma de ser, pero eso sí, decidió no cambiar para nada. Momentos después, apareció una herida en forma de garras, más bien como si hubiera sido hecha por algunas garras, eso sí, en grupos de 3, indicando que ella está destinada para ir al infierno. Y desde ese momento hasta el día de su muerte, el mismísimo demonio se le aparecía a ella para reclamar lo que le pertenece, que es el alma de ella.
Valentina continuó con su vida, se enamoró de un buen hombre, se casó y tuvo hijos. Actualmente Valentina tristemente ya falleció. Falleció siendo una anciana. Pero eso sí, la tía de Valentina y Harold no tuvo una muerte tranquila. Tuvo una muerte espantosa, porque siempre el mismísimo demonio la seguía. Y el día que ella murió, el demonio obtuvo su alma y se fue directo al infierno. Y justamente este relato tiene una moraleja. Y esa moraleja es la siguiente. Cuando alguien ama a una persona, en este caso un hermano o una hermana, un hermano es capaz de sacrificarse para salvar a su hermano o hermana. Y lo bueno tiene sus grandes recompensas. Y lo malo tiene graves consecuencias. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean, y algún día desean compartirnos sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.